Muy bien, nos encontramos hoy nuevamente estudiando el libro de Panorama de la Biblia y estamos en la página 49 y vamos a empezar en el número 15. Mire lo que dice aquí, qué interesante. El discípulo de Jesús es uno que le sigue a pesar de lo que los otros hagan. Nosotros vivimos en un mundo en donde vemos siempre personas que tal vez no hacen lo correcto y que están bastante bien, que tienen aparentemente una vida exitosa. Y los discípulos de Jesús a veces estamos contracorriente haciendo cosas que son diferentes a esas personas, pero nosotros intentamos seguir lo que dice Jesús y lo que hizo Jesús mientras estaba aquí en la tierra, a pesar de lo que otros hagan. Jesús siempre estuvo rodeado de gente curiosa y él siempre los invitaba a tomar un paso para poder llegar a ser un discípulo de verdad. Y esos pasos que hay que tomar a veces son un poco difíciles. Y las palabras que Jesús decía a sus seguidores a veces podían considerarse fuertes, ¿no? Juan 6, capítulo 6, versículo 60 y versículo 66, en relación con lo que Jesús decía, podemos leer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos, mire que dice aquí muchos, no pocos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A veces seguir a Jesús es un poco difícil, no es tan fácil como pareciera, pero nosotros nos hemos propuesto andar con él, no volver atrás. Mire lo que dice acá, si alguien sigue a Jesús, no le importa lo que los otros hagan. Y vamos a contestar esta preguntita aquí que dice, el discípulo, y completamos, sigue a Jesús. No le importa lo que hagan los demás. Vamos con el versículo 16. No, no es el versículo, es el número 16. Muy bien. El discípulo hace lo que dice la palabra de Jesús. Mire lo que dice acá, ¿no? El discípulo hace lo que dice la palabra de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, seguir a Jesús es hacer lo que dice Jesús. Y eso está escrito en la Biblia. Si usted pudiera comprender todo este curso de panorama de la Biblia y todos los cursos bíblicos habidos y por haber, ¿sería usted discípulo maduro por el simple hecho de saber mucho de la palabra de Dios? ¿Qué dice usted? Sí, no, quizás. Eso es para comentarlo, ¿no? ¿Usted cree que tomar todos los cursos, saber mucho de la palabra de Dios es suficiente para poder seguir a Jesús? Sí, no, quizás. Si usted al recibir a Cristo pusiera en práctica lo que Cristo le va diciendo, ¿viviría así como un discípulo? ¿Qué le parece? ¿Sí, no o quizás? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Pues no todos los cursos bíblicos metidos en nuestra cabeza, no todas las palabras que constan en la Biblia metidas en nuestra cabeza son suficientes para poder ser un discípulo de Jesús. Lo importante aquí es saber, aprender y poner en práctica. Si nosotros ponemos en práctica las palabras de Jesús, que no se queden en un conocimiento vacío, en un conocimiento teórico, entonces nosotros vamos a ser discípulos del Señor Jesús. Cuando vivamos la palabra, no cuando sepamos de memoria, sino cuando pongamos en práctica lo que el Señor nos dice. Punto 17. Finalmente, el discípulo ama a los demás. No vive para sí mismo, sino que vive
para servir a los demás, porque los ama. Cuando nosotros servimos a las personas, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos porque nos vean, no lo hacemos de mala gana, lo hacemos porque amamos a las personas. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 35. El discípulo ama. Ama a Jesús en primer lugar y a las personas, porque las personas primero fueron amadas por el Señor. Entonces, una de las características del discípulo es que ama, que tiene amor por las personas. Vamos al punto 18. El punto 18 acá dice, Jesucristo es Dios con nosotros. Es Emanuel. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. El apóstol Juan nos dice que existía Jesús o era con el Padre antes de venir al mundo. Jesús ya existía. Jesús ya existía antes de crear el mundo. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué tal si nosotros quitamos la palabra verbo y la reemplazamos con la palabra Jesús? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Jesús era Dios antes de empezar a crear el mundo. Jesús es Dios por los siglos de los siglos. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 14 de Juan, aclara que Jesús es el verbo ya hecho carne. Jesús es la palabra de Dios hecho carne. Y dice acá, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, esta persona tan hermosa que estuvo en la creación del mundo y desde antes de la creación del mundo, se hizo carne, se hizo un hombre de carne y hueso como nosotros y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Jesús vino acá a tomar la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que Él pueda ponerse al nivel de nosotros, los seres humanos, y entendernos como nosotros vivimos, como nosotros pensamos. Sin embargo, Jesús nunca pecó. Dice la palabra de Dios que Jesús nunca pecó, a pesar de que vivía en una naturaleza humana como la nuestra, en un entorno humano como el nuestro. Jesús nunca pecó. Jesús es Dios con nosotros. Ahora vamos a ver este tema sobre los hechos, no los ocho, los hechos de Cristo, sanidades y milagros. En el número 19, página 49, dice, por una época de 3 años, Cristo habitó entre la gente, estableciendo el reino de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de sus palabras y hechos. Jesús no predicaba con sus palabras, predicaba con sus palabras y sus hechos. Cuando la gente lo veía servir, amar a las personas, Jesús estaba predicando con sus manos, con sus pies, con todo su ser. Jesús estaba predicando con su vida más que con sus palabras. Los evangelios dicen en Hechos 1:1 acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hacía y enseñaba en lo dicho y en lo hecho, es decir, en las palabras y en las acciones se manifestaba que Jesús era el Hijo de Dios, Rey eterno. Jesús servía con sus dichos y con sus hechos, con sus palabras y con sus acciones. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos dé a nosotros la gracia de no solo hablar del Señor, sino que nosotros hablemos con nuestra vida, que todo lo que hacemos sea de bendición para las personas, que ellos puedan ver en nosotros que la obra transformadora del Señor Jesús ha dado fruto en nuestra vida. Miremos este punto 20, dice, los hechos de Jesús que vemos en los evangelios fueron hechos de poder, fueron actividades hechas con el poder del Espíritu Santo
para servir con eficacia. Dice la palabra, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y Jesús anduvo haciendo bienes. Qué hermosura, ¿no? Haciendo cosas buenas por las personas y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. El Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y de poder. Y con esa llenura del Espíritu Santo y con ese poder dado por Dios, hacía bondades, actos de bondad y sanaba a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en él. Fueron hechos del poder del Espíritu Santo para librar ¿a quién? A los oprimidos del diablo. Qué bárbaro, ¿no? Nosotros sabemos que en todas las épocas de la humanidad, el diablo ha estado por ahí trabajando y haciendo sus maldades, oprimiendo a la gente. Pero entre muchas otras cosas, el Señor Jesús vino a librar a los oprimidos por el diablo. Vamos al punto 21. Dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Jesús Nazareno, ¿por qué? Porque él vivió en Nazaret, ¿no? Y Jesús fue un varón aprobado por Dios que hacía maravillas, prodigios y señales. ¿Por qué? Porque Dios obraba a través de él. Dios obraba por medio de él. Miren que nosotros también podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios puede obrar a través de nosotros. Cuando visitamos a un enfermo en su cama y le hablamos del Señor y la presencia maravillosa del Señor ejerce un poder sanador a través de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestra presencia, pero nosotros no somos quien sanamos. Nosotros no somos los sanadores. El sanador es el Señor. Nosotros solo somos simples instrumentos de la mano de Dios. Nosotros solamente nos movemos con la palabra de Dios para bendecir a otros. Es Dios quien hizo por medio de Jesús, dice aquí Hechos 2:22, y Dios puede seguir haciendo por medio de nosotros. Si nosotros nos constituimos en instrumentos en la mano de Dios. Miren, hemos llegado a la página 50. Terminamos la página 50. Hemos terminado la página 50 y nos vamos a la página 51. Jesús anduvo haciendo señales y prodigios, manifestando su poder y reino sobre las enfermedades, el diablo, la muerte y la naturaleza. Cuando nos referimos a las enfermedades, Jesús curó la lepra, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la imposibilidad de hablar, la parálisis, las enfermedades de la sangre, las deformidades, como las manos tullidas, la fiebre alta, etcétera. Cuántas enfermedades que estaban vigentes en la época de Jesús, él las sanó. El Señor Jesús también manifestó señales y milagros, manifestando su poder sobre el diablo. Y vemos en los evangelios historias en las que Jesús expulsó demonios de las personas. Jesús manifestó señales y prodigios y su poder sobre la muerte. Nosotros en los evangelios vemos historias como la resurrección de Lázaro, historias como la resurrección de la hija de Jairo. El Señor Jesús levantó de la muerte a varias personas, pero también el Señor Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Calmó la tempestad, multiplicó los panes, los peces,
Él tenía poder sobre la energía, sobre la materia, sobre las cosas que nosotros vemos y sobre las que no vemos. Manifestó sus maravillas con poder sobre vamos a completar ahí nuestras preguntitas, sobre las enfermedades, sobre el diablo, sobre la muerte y sobre la naturaleza. Muy bien, estamos completando esas palabritas en el número 21. Y nos vamos al número 22. De hecho, sus maravillas, prodigios y señales no solamente manifestaron su gloria y poder, que también manifestaron su compasión por la gente que sufría. Hay varios lugares en los evangelios que dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Este es uno, Lucas 7:13, y dice, y cuando el Señor la vio a una mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Una de las características de Jesús fue la compasión, dolerse por el dolor de otros, tener pena, empatía, misericordia por el dolor de otros. Eso es la compasión. Y también el Señor manifestó su poder. Y esto lo leemos en Lucas 5:17 que dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El Señor Jesús tenía poder para sanar. Miren esto. Vamos a llenar nuestra preguntita del número 22 que dice, movido por compasión, ¿verdad? Compasión, Jesucristo manifestaba el poder, para sanar, expulsar demonios, etcétera. Quiere decir que no solo tuvo el amor, no solo el amor, sino la capacidad para poder actuar. Era el amor y el poder que Dios le daba a Jesús. Muy bien, vamos al punto 23, donde dice que las señales y maravillas de Jesucristo eran muchas más de las que se podían contar. Nosotros vemos en los evangelios unos cuantos, unos pocos milagros en cada uno de los evangelios, pero en realidad Señor Jesús hizo muchísimos más muestras de señales, maravillas y milagros. Mire lo que dice acá Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas, muchas, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No alcanzaría en todo el mundo los libros que narraran todo lo que el Señor Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra. Todas las maravillas, todas las señales, todos los milagros que Jesús hizo mientras se encontraba aquí en la tierra. Yo me imagino que si cuando pasaba Pedro, la gente se sanaba con solo recibir su sombra, imagínense lo que pasaba con Jesús. La sombra de Jesús seguro levantaba a los muertos, levantaba las piedras, no sé, tantas cosas maravillosas que no están escritas en los evangelios, porque Jesús hizo muchas cosas que nosotros no las conocemos porque no se contaron en estos libros. Esto quiere decir que tenemos lo suficiente para confiar en Jesús. Jesús es todopoderoso, sobrenatural, el Hijo de Dios Altísimo, pero Él hizo más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Grande es nuestro Salvador. ¿Qué persona en el mundo ha hecho tantas maravillas, señales y milagros como el Señor Jesús? ¿Cuántos Budas, cuántos dioses con minúscula, cuántos seres humanos por ahí que son adorados han hecho las cosas tan preciosas y maravillosas que ha hecho el Señor Jesús? Nadie, nadie. Por eso es que nosotros confiamos en Él, le amamos, porque Jesús es nuestro Salvador, el único que es digno de ser adorado, admirado.
el único que es digno de ser imitado. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos a un modelo a seguir, ¿no es cierto? Hay una estatura gigante que es la estatura del Señor Jesús. Y nosotros estamos en un proceso de aprender a ser como Jesús. Seguramente nosotros no estamos para llegar a la altura del Señor Jesús, a ese modelo perfecto del Señor Jesús. A nosotros nos quedan muy grandes los zapatos del Señor Jesús. Somos una cosita tan pequeña, pero grande es nuestro Salvador, grande es nuestro Salvador, increíble es nuestro Salvador. Tenemos motivos para creer en Él, por su amor, por su misericordia, por su compasión, por todo lo que Él vino a hacer y entregar en esta tierra a favor de nosotros, para comprar nuestra libertad del pecado y de la muerte, para darnos vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Qué precioso, ¿verdad? Es una cosa maravillosa solo ponerse a pensar en quién es el Señor Jesús y lo que representa para nosotros. Muy bien, ahora vamos a ver la suprema importancia de la muerte y resurrección de Cristo. Punto 24. Los evangelios llegan al punto culminante cuando en la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús al morir dijo, consumado es, terminado es. Papá, papá, le dijo el Señor Jesús a su Padre, lo hice, ya terminé todo lo que tenía que hacer. Lo que tú me mandaste, Señor, lo terminé como tú querías. Lo terminé exactamente como tú querías. Consumado es. Esto quiere decir que se culminó en la obra de la cruz todo lo que tenía que cumplir el Señor Jesús. Él tenía que morir en la cruz para poder rescatarnos del pecado y de la muerte, del poder que Satanás tenía sobre nosotros. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. No tendríamos ninguna esperanza si Jesús no hubiera muerto y resucitado, porque Él vive, porque Él murió y resucitó. Es que nosotros tenemos vida, es que nosotros tenemos esperanza para seguir en este mundo y para esperar lo que vendrá, para esperar la vida eterna, para esperar el tiempo futuro después de que nos hayamos ido de esta tierra, después de que hayamos salido de este cuerpo terrenal. Hay muchas cosas, hay mucha esperanza en lo que el Señor Jesús vino a ganar para nosotros al morir y resucitar. ¿Qué sería de nosotros si el Señor Jesús no hubiera venido a salvarnos? Vamos a llenar esta preguntita del punto 24. El punto culminante en los 4 evangelios es la muerte y la resurrección de Jesús. Todo tiene sentido, las profecías, lo que se dijo, lo que el propio Señor Jesús dijo, estaba escrito que Él tenía que morir y resucitar. Y así fue como el Señor lo hizo. Muy bien, vamos al punto 25. Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿recuerdan? Cuando Jesús se fue a bautizarse, ¿cómo lo presentó Juan? Cuando lo vio, dijo, ¡ah! Aquí está Jesús, está viniendo para acá. Él es el Cordero de Dios, el Cordero que había escogido Dios para que fuera inmolado por nuestros pecados, para que fuera muerto por nuestros pecados y que con esa muerte el Señor quitara el pecado del mundo. Esto está escrito en Juan capítulo 1, versículo 29. Entonces, el propósito de la obra de Jesús es perdonar el pecado. Todo lo que Jesús hizo en la cruz fue para perdonar las barbaridades que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida, las cosas malas que hicimos, pero también las cosas buenas
que pudimos hacer y no hicimos. El propósito de la obra de Jesús, entre otros, era perdonar nuestros pecados, que toda esta maldad fuera borrada y nosotros fuéramos transformados desde el lodo y la mugre del pecado en seres más blancos que la nieve. El Señor se llevó en su muerte nuestros pecados y por eso nosotros podemos entrar al trono del Padre. Por ese sacrificio increíble de Jesús en la cruz, nosotros tenemos la posibilidad y el derecho de entrar a la presencia de su Padre. Número 26. Varias veces en los evangelios vemos que Jesús decía: es necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado, ser muerto y resucitar después de 3 días. Por ejemplo, en Marcos 8:31. El Señor Jesús sabía para qué vino. El Señor sabía que iba a padecer. El Señor sabía que iba a ser desechado, humillado, golpeado, torturado, maltratado. El Señor Jesús lo sabía y él sabía que tenía que morir en el lugar de nosotros, pero que después su Padre lo resucitaría de entre los muertos. Él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su misión. Estaba escrito en la palabra desde muchos siglos antes de que Jesús viniera a esta tierra. El Padre ya lo anunció por los profetas y él también lo sabía. Él lo sabía. No es que los judíos lo mataron, no es que los romanos lo mataron, no, él sabía que tenía que morir así. Y él solo fue como un cordero, sin abrir su boca, a morir por ti y por mí en la cruz, a padecer el pecado, las consecuencias que el pecado tenía, la muerte, las padeció él para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros recibiéramos vida, vida en abundancia, vida eterna. El Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús fue calladamente a la cruz a cumplir el propósito de su venida a esta tierra. Entonces el profeta Juan el Bautista y Jesucristo mismo hablaron de la necesidad de su muerte en la cruz. Era necesario que Jesús muriera en la cruz en nuestro lugar. Nosotros debimos estar en esa cruz. Nosotros debimos recibir los azotes. Nosotros debimos haber recibido la humillación, el escarnio, todo lo que Jesús recibió. Pero lo recibió Él en nuestro lugar y murió Él en nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte y por nuestro pecado el Señor Jesús murió en la cruz. Y hemos visto que también los profetas del Antiguo Testamento hace muchos años también sabían y escribieron que Jesús venía a esta tierra a morir por nosotros en lugar de nosotros. Qué tremendo, ¿cierto? Se acabó la página 51 de nuestro texto y nos vamos a hacer unas preguntitas. ¿Solo Cristo habló de su muerte? No. ¿Solo los profetas hablaron de su muerte? No. ¿Solo Juan el Bautista habló de su muerte? No. Los profetas, Juan el Bautista y Jesús mismo, todos hablaron de la necesidad de que Jesús muriera en la cruz, de que era necesario y no había otra manera de comprar nuestra libertad que no fuera con su propia vida, con su propia sangre. Vamos al punto 27. Los últimos capítulos de los 4 evangelios, es decir, Mateo capítulo 27 y 28, Marcos capítulo 15 y 16, Lucas capítulos 23 y 24 y Juan capítulos 19, 20 y 21 nos cuentan qué pasó cuando Cristo fue crucificado, sepultado y cuando resucitó. Con la resurrección de Cristo, nosotros vemos que Él venció la muerte y que demostró a toda la humanidad y al diablo que Jesús es el Hijo de Dios y que fue
levantado con poder y que Él recibió el poder del Espíritu Santo para vivir en esta tierra. La resurrección de Cristo que venció la muerte. Nosotros vemos que Él es el primogénito de los muertos, el que resucitó, el que murió primero, luego resucitó y nunca morirá. Él fue el primero que murió, resucitó y nunca morirá.